Hola, ¿qué tal? Yo soy Jocelyn Antor y el día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes dentro de la administración internacional. El primero va a ser las características de la mercadotecnia y el segundo va a tratar del proyecto de exportación. Y bueno, dentro del tema de las características de la mercadotecnia internacional, vamos a ver cuatro puntos súper importantes que van a ser los elementos del entorno, los elementos de la mercadotecnia, las estrategias y la investigación, planificación y el control. Después veremos un video súper interesante que nos va a ayudar muchísimo al entendimiento de estos temas. Pero antes debemos de saber qué es la mercadotecnia internacional. Bueno, la mercadotecnia internacional se refiere a la aplicación de estrategias de marketing en mercados globales. Una de sus características van a ser los elementos del entorno, que va a tomar en cuenta la cultura, economía, política, tecnología y demografía. La cultura se refiere a las creencias, valores, costumbres y tradiciones de un país o región. La cultura puede influir demasiado en la toma en la que se percibe y se interactúa con la marca. La economía nos va a decir que la situación económica de un país puede afectar a la demanda de productos y servicios. La inflación, el desempleo y el crecimiento económico puede influir en las decisiones de compra. En la política nos va a poner que las leyes y regulaciones de un país pueden afectar a la forma en la que se comercializan productos y servicios. La tecnología nos dice que la infraestructura tecnológica de un país puede influir en la forma en la que se accede a información y se realizan transacciones. La demografía dice que las características de la población, como edad, género, ingresos y educación, pueden influir en las necesidades y preferencias de los consumidores. Otra característica son los elementos de la mercadotecnia, que tienen que ver con el producto, el precio, la promoción, la distribución y el posicionamiento. El primero es cómo un producto puede ser adaptado para satisfacer las necesidades y preferencias de diferentes mercados. El precio se refiere a cómo éste puede variar según el mercado y la competencia. La promoción es cómo la publicidad, el marketing digital y las relaciones públicas pueden ser adaptadas para diferentes mercados. El siguiente es cómo los canales de distribución pueden variar según el mercado y la logística. El posicionamiento es la imagen y la reputación de una marca que pueden ser influenciadas por la forma en la que se comercializa. La siguiente característica son las estrategias. El primero habla de la exportación, que es la venta de productos en mercados extranjeros. La siguiente es cómo es tan importante las asociaciones con las empresas locales. La inversión directa es el establecimiento de subsidiarias. Y las alianzas estratégicas son las colaboraciones de tu empresa con otras empresas locales. Como última característica vamos a tener a la investigación, planificación y control. Primero vamos a tener al análisis de mercado, que básicamente es el estudio de la competencia y tendencias, así como el análisis de fortalezas y debilidades. Para entender un poco mejor este término podemos ocupar el término FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este análisis nos puede ayudar a entender mejor una empresa y cómo se pueden aplicar diversas técnicas para mejorar su organización y su implementación de estas mismas en el mercado. La investigación de consumidores no es nada más que la comprensión de necesidades y preferencias de estos mismos. Esta nos va a ayudar a comprender el cómo adaptar un producto al mercado. El plan de marketing internacional van a ser los objetivos y estrategias que va a tomar en cuenta la empresa para la implementación de publicidad en los mercados. Como dato, podemos saber que el equipo de marketing debe de tener las suficientes habilidades y experiencias para llevar a cabo este proceso. Una de las maneras en las que puede llevar a cabo este proceso puede ser las plataformas de venta en línea o la publicidad y promoción en línea. El presupuesto no es nada más que la asignación de los recursos financieros. Y por último, el monitoreo y evaluación es el seguimiento de resultados y sus ajustes en caso de ser necesarios.
Todos los elementos antes mencionados son fundamentales para desarrollar una estrategia de mercadotecnia internacional efectiva y exitosa. A continuación se mostrará un video para un mejor entendimiento de estos temas. Mercadotecnia. Seguramente has escuchado el término mercadotecnia, quizás no propiamente como mercadotecnia, pero sí como mercadeo o marketing. Hablar sobre mercadotecnia no es nada nuevo, pero sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo donde hay tanta competencia entre las marcas y la gente tiene acceso a información como nunca antes. Por eso, se ha vuelto necesario para las empresas entender cómo vender nuestros productos o servicios. Debemos de saber cómo comunicar las ventas que ofrecemos y por qué nosotros somos la mejor opción. Por eso es importante hablar sobre mercadotecnia, aprender al respecto y estar siempre innovando en el tema. Hola, espero que te encuentres muy bien. Te doy la más cordial bienvenida al canal de Cultec MKT, invitándote a que te quedes y conozcas más sobre esta interesante información. Te explicaremos sobre la mercadotecnia. Así es que, iniciamos. Es indispensable para todo profesional comprender qué es mercadotecnia. Actualmente se define como el proceso empresarial mediante el cual el consumidor obtiene bienestar a través de un intercambio de productos o servicios. Siendo el objetivo principal de la mercadotecnia estar ligado con agregar valor al consumidor a través de las distintas técnicas y tácticas, se desea comprender qué es mercadotecnia. Y es necesario comprender que va desde la fijación de un precio, la estructura de los canales de distribución, creación de productos hasta promoción de ventas. Pero, ¿qué es la mercadotecnia? Creo que seguimos con esa duda. No lo sé, tú dime. Mercadotecnia es crear valor y satisfacción para los clientes. Constituye el corazón del pensamiento y la práctica del marketing moderno. Existen dos presupuestos en medio de la definición de mercadotecnia: el social y el administrativo. La mercadotecnia es un asunto social que en un proceso es el que interviene en grupos de personas con sus respectivos deseos, necesidades y demandas. Es también administrativa, debido a que se necesitan elementos de planeación, organización, implementación y control para que funcione. Unidos ambos presupuestos, se obtiene la mercadotecnia. Esta está encaminada a la construcción de estrategias que crean valores superiores y que requieren de una relación estrecha con el consumidor para así llegar a tener el éxito. Pero, ¿en qué se basa la mercadotecnia? Ahora, te voy a decir, la mercadotecnia se basa en el conocimiento profundo del comportamiento del consumidor. Esto se logra a través de la investigación de mercados. Sin embargo, la tecnología y la disminución de costos en el almacenamiento y procesamiento de datos ha hecho posible que la Big Data o procesamiento masivo de información sea una fuente importante de información sobre el consumidor. El análisis de comportamiento del consumidor se hace en dos ejes importantes: la investigación de mercados cualitativa y la cuantitativa. El primero se refiere a cualquier aspecto, estudio o análisis con datos medibles, referido a una investigación, mientras que el análisis cuantitativo se enfoca en los aspectos de observación, por ejemplo, juicios de valor y pesos específicos de actitudes, preferencias y comportamientos. La investigación de mercado se basa en una gran medida en el uso de muestreos de mercados adecuados, es decir, el procesamiento utilizado para seleccionar la muestra representativa de un conjunto de personas o productos. Pero, ¿qué estudia la mercadotecnia? Creo que seguimos teniendo problemas ahí. ¿Cómo se lo decimos, señor? Así es que, profundicemos. De hecho, el objetivo máximo de estudios de la mercadotecnia es el elemento superlativo en cualquier relación comercial. En el caso de la mercadotecnia business to business, será el cliente como negocio, y en el business to consumer será el consumidor final. De lo anterior, se puede comprender que es mercadotecnia business to government. Por consecuencia, él será el gobierno el centro de la relación comercial. La mercadotecnia, desde su definición más amplia, centrará su estudio en la situación del consumidor final, como audiencia de objetivo,
Es el segmento seleccionado dentro del mercado consumidor o usuario para dirigirte a un esfuerzo publicitario específico. Audiencia. El conjunto de personas que ha sido expuesta en un impacto publicitario. La audiencia media de personas u hogares que conectan un programa en un momento determinado o que leen un ejemplar de una revista o periódico en el lapso de su vigencia. Ahora, ¿qué incluye la mercadotecnia? Cabe resaltar que es más allá de definir la expresión, que incluyen palabras que también deben de entenderse de manera independiente para comprender mejor los puntos anteriores. Necesidad. Es un estado de tensión que provoca cuando no existe un equilibrio entre lo que se quiere y lo que se tiene. Se vinculan normalmente al estado físico del organismo. No se crean. Son inherentes a las personas. Deseo. Una vez la necesidad se traduce en objetos específicos como forma de satisfacción. Surge el deseo, que es contraposición a la necesidad. Si puede crearse a través de propuestas de mercadotecnia. Demanda. En cuanto el deseo se une a la capacidad de adquisición, este llega a la demanda. Valor. Este concepto se refiere a la relación que establece un cliente con respecto a los beneficios que recibe de la oferta y los costos de la oferta. Esto es muy relacionado al concepto de satisfacción. Marca. La marca es un conjunto de aspectos, sentimientos y experiencias que la audiencia ha creado o tenido gracias a los productos o servicios de la empresa que ofrece. Son efectos diferenciadores que te separan de los competidores y que transmiten los valores y principios. Así, desde su diseño hasta sus acciones de comunicación. Mercado. Es el ambiente donde los vendedores y consumidores se encuentran y hacen intercambios comerciales. Se puede definir como las acciones de compra y venta de asociados o productos o servicios. Intercambio. El intercambio es uno de los aspectos centrales de la mercadotecnia, ya que es el acto de adquirir un objeto deseado de un individuo, ofreciéndole algo que éste quiera. A través del marketing se pueden transmitir mensajes que proporcionen productos y servicios que el público necesite y se dirigen las acciones de intercambio. Ambiente. En la mercadotecnia, el ambiente son todas las fuerzas, ya sean internas o externas, que de una manera u otra afecten a tu empresa. Al comprender estos elementos es posible establecer procesos de comunicación efectiva con tu público y generar oportunidades de negocio. Existen dos subcategorías del ambiente, las cuales son microambiente. Es todo lo que, de manera interna, genera influencia en tu empresa. Tiene mucho que ver con los factores competitivos que son totalmente controlados por los responsables del negocio. Estos microambientes, como la empresa en sí misma, son los proveedores, público objetivo, clientes, competencia directa e indirecta e intermediarios. Ahora veamos el macroambiente. En este caso, nos referimos a los factores externos que forman parte de la gestión de la mercadotecnia, es decir, a aquellos actores de los cuales no tienes control, pero, adaptado a tu estrategia, puedes utilizarlos para tu beneficio. Estos son el ambiente demográfico, situación económica nacional, ambiental, natural, tecnologías disponibles, situación político-legal y ambiente cultural. Para establecer y ejecutar las estrategias de mercadotecnia es necesario reconocer y adaptarlas tanto al micro como al macroambiente. Ser lógico sí cuesta creerlo. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Sea mercadotecnia, marketing o cualquiera de las otras formas en las que se emplea para nombrarlo, es un tema muy amplio y con muchas variantes a abordar, así que hablar de mercadotecnia no es tarea fácil. Generalmente cuando se piensa en mercadotecnia, se cree que nada más es solo estrategia de promoción de producto y servicio. Pero a su vez, la mercadotecnia permite crear y generar otros aspectos favorables para que la empresa y el consumidor puedan satisfacer sus necesidades, promover avances e innovaciones y conectar a mercados con consumidores. El siguiente tema va a tratar del proyecto de exportación.
Básicamente este es un plan estratégico y sistematizado diseñado para desarrollar y ejecutar la venta de productos o servicios de una empresa a mercados internacionales. Su objetivo principal es aumentar las ventas, mejorar la posición competitiva y diversificar los ingresos de una empresa. Un proyecto de exportación bien planificado y ejecutado puede ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades del mercado internacional y alcanzar un crecimiento sostenible. Bueno, en esta otra parte se van a tocar dos temas muy importantes que van a ser los elementos del proyecto de exportación y el contenido documental del plan de exportación. Más aparte se va a mostrar un video que nos va a ayudar mejor a entender este tema y se van a dar las conclusiones. La definición del proyecto lleva consigo 3 pasos indispensables para llevarlo a cabo: identificar el objetivo, el análisis de mercado y definir el alcance. Identificar el objetivo se refiere a determinar qué producto o servicio se exportará y qué beneficios se buscan obtener. Sus características son establecer metas claras y medibles, identificar el mercado objetivo y determinar la competencia. El análisis de mercado es investigar el mercado internacional e identificar las oportunidades. Sus características son el estudiar tendencias y necesidades del mercado, analizar la competencia y su estrategia, e identificar nichos de mercado. Y el definir el alcance es básicamente establecer metas y objetivos claros. Una de sus características es establecer un cronograma, otra puede ser definir los recursos necesarios y por último establecer indicadores de desempeño. El siguiente paso es el análisis de viabilidad, que trae consigo 3 puntos clave muy importantes: la evaluación de la competencia, el análisis de la demanda y la evaluación de la oferta. La evaluación de la competencia se refiere a analizar a los competidores en el mercado internacional. Aquí se deben de identificar fortalezas y debilidades, analizar estrategias de marketing y determinar una posición en el mercado. El análisis de la demanda se refiere a determinar la demanda potencial del producto o servicio. Aquí se deben de estudiar tendencias y necesidades del mercado, analizar datos de ventas e identificar oportunidades. En la evaluación de la oferta se debe analizar la capacidad de producción y suministro. Aquí se deben de evaluar los recursos disponibles, determinar la capacidad de distribución e identificar los proveedores. El siguiente paso es la planificación estratégica, donde se debe de definir la estrategia de exportación, la selección de mercados y establecer alianzas. Para definir la estrategia de exportación, se debe de determinar si se exportará directa o indirectamente. La exportación directa básicamente es la venta directa al cliente, mientras que la exportación indirecta es la venta a través de intermediarios. En la selección de mercados se debe de identificar los mercados objetivos, en las que se debe de analizar factores políticos, económicos y culturales, evaluar la infraestructura y logística e identificar oportunidades. En establecer alianzas se debe de considerar acuerdos con empresas locales. En estas se identifican socios potenciales, evaluar beneficios y riesgos y negociar acuerdos. En el caso de aspectos legales, se debe de investigar las regulaciones y leyes, obtener permisos y licencias y proteger la propiedad intelectual. En investigar regulaciones y leyes, se debe cumplir con los requisitos de exportación e importación. Por eso, se debe de investigar las leyes y regulaciones, consultar con expertos si es necesario y obtener permisos. Y para obtener permisos y licencias, se deben de identificar requisitos, presentar solicitudes y obtener aprobaciones para solicitar los permisos necesarios. Y para proteger la propiedad intelectual, se deben de registrar las marcas y patentes. Por ello, se deben de investigar requisitos,
registrar la propiedad intelectual y proteger los derechos. En el paso de finanzas y logística se debe de establecer un presupuesto y checar tanto el financiamiento como la logística. En el primero se debe determinar los costos de producción, transporte y marketing. Así que se debe de evaluar los recursos disponibles, establecer un cronograma y determinar estos costos. En el segundo se deben de considerar las opciones de financiamiento, créditos, subsidios e inversiones. En la logística se debe de organizar el transporte, almacenamiento y distribución. Por ello se van a evaluar opciones, seleccionar proveedores y establecer procedimientos. En el área de recursos humanos se debe de tomar en cuenta la capacitación, la contratación y la gestión. La capacitación se refiere a preparar al equipo para la exportación. Por ello, se deben de identificar necesidades, desarrollar programas y capacitar al personal. En la contratación se va a considerar al personal con experiencia en exportación. Así que primero se va a identificar requisitos, después seleccionar los candidatos y por último contratar al personal. Y en la gestión se va a establecer un equipo de esta misma para el proyecto. Esta nos va a ayudar a identificar el liderazgo, así como establecer objetivos y monitorear un progreso. Y el último paso tiene que ver con el monitoreo y evaluación, en donde se van a establecer indicadores de tiempo, así como realizar ajustes y tener una evaluación continua. El primero se refiere a medir el progreso y los resultados, en donde primero se va a tener que establecer objetivos y después se va a monitorear un progreso. El realizar ajustes se refiere a corregir los errores y mejorar las estrategias. Por ello se van a identificar las áreas de mejora, así como desarrollar planes e implementar estos cambios. Y por último, en la evaluación continua se va a tener que revisar y actualizar el plan de exportación, en donde se va a revisar objetivos y se van a evaluar un progreso, así como una actualización del plan. Todo esto tiene que estar constantemente revisado para llevar una evaluación continua correcta. A continuación vamos a presentar un video un poco más corto que nos va a ayudar a entender mejor este tema. Investigación de datos para el plan de exportación. Para desarrollar un plan de exportación exitoso, debemos recurrir a dos tipos de fuentes de información, las fuentes internas y las externas. En las fuentes internas debemos hacer una revisión hacia el interior de nuestra propia empresa. Es necesario hacer un análisis completo de nuestra operación, tomando en cuenta los costos, formas de producción y ciclos de venta de nuestro mercado. Las fuentes externas son aquellas que van dirigidas al mercado meta. Estas se clasifican en dos, fuentes primarias y fuentes secundarias. Por razones de costo y tiempo, iniciaremos nuestra investigación en las fuentes secundarias. Nuestras fuentes secundarias serán todos los acervos documentales pertenecientes a las instituciones encargadas de promover las exportaciones. Esta información podemos encontrarla en bibliotecas, Cámara de Comercio y en algunos casos embajadas de países de nuestro mercado meta. Este acervo documental puede venir de revistas, libros, bases de datos, entre otras. Las fuentes primarias. También llamada investigación in situ, implica transportarse al mercado meta para ver su situación en tiempo real y su contexto actual. Es aquí donde podemos ver la información que está disponible en el lugar, así como hacer entrevistas, encuestas e investigar los gustos y preferencias de la gente en el mercado meta. A partir de nuestra investigación, podemos llegar a dos conclusiones. 1. Que el mercado meta ya no sea atractivo o sea inviable por diversas situaciones, por lo cual el proyecto será desechado. 2. El mercado meta sigue siendo atractivo para nosotros. Con esto procederíamos a formular el plan de exportación, con objetivos realistas y siendo claros en las estrategias y tácticas para lograrlos.
recuerda que debemos tener en cuenta los presupuestos y tiempos para llegar a los objetivos. Si a partir del análisis llegamos a la segunda conclusión, ya contamos con un plan de exportación viable y funcional en el cual basar nuestra promoción y gestión de venta en el mercado meta. Y en este último tema del video vamos a ver el contenido documental del plan de exportación. Empezando por la carátula, que es la portada del documento, con información básica sobre la empresa y el plan de exportación. El índice va a ser la lista de contenidos del documento. Y en la introducción va a haber el propósito del plan, la utilidad de la empresa y las razones por las cuales se quiere exportar. El resumen ejecutivo, que es de 1 o 2 páginas, va a estar lo que es el resumen del plan. Y el quinto, que son las observaciones y recomendaciones, que tiene que tener un máximo de 3 páginas, va a haber un análisis y sugerencias. En objetivos comerciales y financieros se va a plantear las metas específicas para la exportación. En análisis de la situación actual se va a tomar en cuenta lo que es la empresa, el producto o servicio y el mercado interno. En el área de empresa se va a poner la organización para la exportación, la capacitación y el conocimiento y la tecnología y la capacidad financiera. En el producto o servicio se tiene que poner un análisis de costos, la fijación de precios y la calidad y el diseño. Y en el mercado interno se va a poner la participación, las características y las oportunidades y riesgos de la empresa. En el apartado de mercado meta se va a hacer una identificación y evaluación de lo que son las características, la competencia y el consumidor. Con características nos referimos a lo que es el volumen, las tendencias y segmentación. Con la competencia se va a hablar de la procedencia de las empresas y de las marcas. Y consumidor se refiere al perfil, a los hábitos y a los usos. Obviamente todo esto referente a tu empresa y a tu producto o servicio. Además de añadir los canales de distribución. En el apartado del entorno se va a añadir lo que es la información económica, demográfica, política y cultural de donde se encuentra tu empresa. Además de poner los aspectos culturales en la negociación comercial. Sin olvidar añadir las agencias de gobierno y las agencias privadas. En el apartado de estrategias se va a añadir información acerca de lo que es tu empresa y organización, su producción, el producto y envase, el mercado y promoción y servicios. En el apartado de plan de acción se va a añadir el programa de actividades, que debe de contener la duración, la fecha de inicio y de terminación. En el apartado de presupuesto se va a añadir información acerca de los costos e inversiones, así como el pronóstico de ventas. Y por último, en la parte de anexos se va a añadir la información adicional, las relaciones y directorios, normas y especificaciones internacionales y la información relativa a la logística y seguros. Y bueno, el último video que se va a presentar va a ser acerca de cómo se lleva a cabo un plan de exportación. Sin embargo, va a ser de una manera bastante general, pero nos va a ayudar a entender un poco más cómo se lleva a cabo este proceso. Plan de exportación. Para que el proceso de exportación se realice de la mejor manera, se requiere de una planificación organizada y detallada. Esta comprende 3 etapas de realización. En la primera, investiga y analiza los aspectos de la exportación. Identifica cuáles serían las ventajas y desventajas de exportar para tu empresa. Define si tienes un producto para exportar. Selecciona e investiga el mercado donde deseas incursionar. Analiza el acceso al mercado y los canales que podrías usar para distribuir tu mercancía.
Compara el precio de tu producto en el mercado y define en cuánto lo vas a vender. Después, considera todos los aspectos que debes cubrir para la exportación. Investiga cuáles son las normas de exportación de tu país, incluyendo impuestos. Analiza el requerimiento financiero que necesitas para exportar. Calcula la inversión. Investiga los apoyos financieros de tu país. Identifica si en oficinas de comercio puedes promocionar el producto. Busca posibles compradores. Conoce los contratos internacionales. Define las formas de pago. Enseguida, planea el proceso de exportación. Verifica la capacidad de producción de tu empresa y define si cumple con la cantidad solicitada. Maneja órdenes de producción y operación. Organiza el almacenamiento, verificando que tiene la capacidad de alojar los productos a exportar. Elige el embalaje y empaquetado pertinente. Define el tipo de transporte que se utilizará. Identifica y prepara la documentación necesaria para las aduanas. Elige el transporte conforme a los términos internacionales de comercio elegidos. Cada etapa se debe realizar sin omisión para aumentar las posibilidades de que tu exportación sea exitosa. Muchas gracias por ver.